Bueno, muy bien, acaba de finalizar la cadena nacional del presidente de la Nación, Javier Milei, cuando son exactamente las 21:22 en toda la República Argentina. Decíamos con Elsa antes de comenzar esta cadena nacional, 16 minutos de mensaje grabado en la Casa Rosado, acompañado justamente por el equipo económico, con, bueno, algo que preveíamos que iba a pasar justamente en este mensaje, que ha sido un pequeño balance de este primer trimestre, sobre todo en lo macroeconómico de la República Argentina y estas políticas, ¿no?, llevadas a cabo por el gobierno nacional. ¿Eso? Exactamente, con muchas, bueno, la mayoría de la información más o menos esperada, así que exacto, Marquitos, nos presentamos algo. Sí, exactamente. Bueno, a ver, tenemos muchas cosas para analizar de este mensaje corto, concreto, conciso, pero que a la vez conlleva mucha tela para cortar este mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei. Para analizar un poco lo que ha sido este mensaje, estamos con presencia aquí en los estudios. Estamos hablando de Mauro Martelossi, quien es justamente analista político, y también de Alejandro Pegoraro, analista económico y ya habitual columnista aquí en Noticiero 9 Central. A ambos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, que arranque, emocionado, sí. Que arranque el que quiera. ¿Cómo lo escucharon al presidente? Bueno, en primer lugar, era previsible la primera parte del mensaje que dio el presidente, es decir, resaltando el resultado fiscal del primer trimestre del año, algo que bueno ya se venía hablando estos últimos días, que va en línea un poco con el norte del programa económico del gobierno nacional, que tiene que ver justamente con equilibrar y balancear las cuentas públicas, como de alguna manera cierta obsesión en materia de política económica y como el factor que te determina toda la economía nacional. Es decir, el presidente lo dijo, sin déficit no hay inflación, sin déficit no hay postergación del crecimiento y demás, pero quizás lo más importante, más allá de contar lo que ocurrió en estos 3 meses, tiene que ver con la ratificación del programa de la motosierra, como lo dijo el presidente, dando ya un aviso de alguna manera que los reclamos pendientes de sectores políticos, de las provincias, sectores sindicales y muchos otros actores de la economía no va a tener lugar en relación al aumento del gasto público, en relación a terminar con la licuación, que más allá de que el presidente dijo que este plan fue más motosierra que licuadora, la realidad es que hay una licuación también de los ingresos y el gasto público particularmente. Entonces creo que el mensaje, o mejor dicho, el punto claro, digamos, en relación a por lo menos al mediano plazo de lo que viene, tiene que ver con el sostenimiento, un programa de fuerte ajuste del gasto público, como de alguna manera el garante del equilibrio fiscal, y con una serie de dogmas que el presidente repitió incansablemente en relación a cuáles son los factores que determinan el eventual crecimiento de la economía nacional, muchos de ellos que quizás podemos ponerlos en discusión por la historia económica argentina, la historia cultural argentina. Manifestó que el sector privado va a ser el que de alguna manera va a impulsar el crecimiento económico a través del ahorro sobre todo y posterior inversión. Y ese ahorro está permitido hoy a partir de la baja de la inflación, que es lo que mencionaba el presidente. Sí. No es un panorama demasiado claro en términos de lo que es el presidente con lo que vemos todos los días. Hay una obsesión, como decía antes, con la situación macroeconómica y hay un desligue muy fuerte del Estado Nacional en relación con la economía real. Y un poco eso es lo que estamos sintiendo hoy, ¿no? Claro. El ciudadano a pie que siente una cosa, que vive una cosa, y la cuestión macro que el gobierno celebra por el ordenamiento de cuentas públicas. Mauro, ¿sentís que este mensaje, a ver, por lo menos la impresión o lo que yo entre líneas leí de este mensaje de 16 minutos, fue más dedicado o más... más dirigido a lo que él llama el establishment económico y político que lo tiene en contra, que un mensaje dirigido al resto de la población? ¿Sentís que el mensaje fue más para ellos que para el ciudadano común? Bueno, Marcos, la verdad que está buena la valoración que haces y en relación a lo que manifestaba Alejandro, yo lo contextualizaría el mensaje en el proceso y en el momento que se da este. Mañana se va a realizar una movilización nacional, claro, de más de 110 universidades públicas, acompañado por muchas universidades privadas que, para contar un poquito, muchas de las universidades privadas más prestigiosas de la Argentina tienen dentro de su cuerpo docente a egresados de universidades públicas. Entonces viene eso, la semana que viene hay una movilización de la CGT, hubo paritarias que no fueron refrendadas por el gobierno nacional, hay sectores que están demandando
que se constituyan las mesas. Entonces creo que el mensaje del presidente viene un poco a ratificar la retórica, esto que decía Alejandro, a ratificar esta retórica que comenzó y que es reflejo de sus ejes de campaña y que hoy trata de reflotar a 4 meses, ya 5 de la gestión, la idea de que está resolviendo esa promesa de campaña. Ahora, me llamó mucho la atención una parte donde él habla del ajuste moralmente deseable, donde los buenos no pagan por los pecadores. Entonces, que era esta reflexión que hacía Alejandro recién, digo, la gente que hoy va al supermercado tiene que pasarse a segundas marcas, a reducir los consumos. ¿De qué lado para el presidente se comienzan a considerar si son buenos o si son pecadores? Claro. No obstante, después, al cierre de su discurso, hizo una reflexión sobre la gente que está sufriendo, algo que parecía que al principio solo con el déficit bastara, pero creo que lo enmarco a esta conferencia, perdón, a esta cadena nacional, que es la tercera temática que elige, sacando la de la apertura de sesiones el 1 de marzo y de cuando asumió el 10 de diciembre. Esta cadena viene a ratificar una retórica de comunicación gubernamental, sobre todo, pero una comunicación casi electoral, que es, de este lado estamos los buenos, los que queremos que a la Argentina le vaya bien, y del otro lado están los malos, los pecadores, este establishment que todo el tiempo se está redefiniendo, porque ahora en las últimas semanas del establishment comenzaron a formar parte los periodistas, comenzaron a formar parte las autoridades de las universidades nacionales y los docentes. Entonces digo, hay algo de la reconfiguración y de la idea que es quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos que el gobierno nacional nos va dando contenido en forma sistemática y bueno, hoy con la cadena nacional con bastante vehemencia. Sí, parece que los grandes pecadores para Milei son los jubilados y la clase media baja, porque no hay solución para el tema de las jubilaciones, no se ponen de acuerdo y fue tan fácil en el Senado acordarle el incremento. Pero también hizo referencia a Milei en un hecho que, bueno, ya es hartamente conocido, la fuerte presión fiscal que tiene la República Argentina desde hace muchísimo tiempo, y habló de la rebaja de impuestos. ¿Qué impuestos se pueden reducir? Bueno, hoy por hoy, en función a cómo es la estructura tributaria nacional, digamos, reducir impuestos. Primero que nada, lo que hizo fue lo contrario. Hasta el día de hoy, Javier Milei lo que hizo fue aumentar impuestos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impuesto país, que se transformó en uno de los principales tributos recaudatorios de la nación, que de hecho no se reparte al interior del país, solamente se lo queda al Tesoro Nacional. Y se está todavía hablando, más allá de que hay apoyos a algunos gobernadores, de volver a un esquema anterior vinculado al impuesto a la ganancia. Eso sería otra vez subir impuestos, más allá de que haya un reclamo todavía más profundo que el de la nación, ¿no? Ahora, lo que el presidente dijo siempre, y un poco lo ratificó hoy, es cuando el sendero de crecimiento económico esté consolidado, cuando el gasto público terminen de hacer los recortes necesarios, cuando la nación empieza a mostrar crecimiento, va a ser el momento para que lleguen las bajas de impuestos, sin mencionar qué impuesto estamos hablando. Nunca el presidente ni su equipo económico dijo, pretendemos en un mediano plazo, largo plazo, llevar el IVA al 21% al 10%, no se mencionó la quita, por ejemplo, del impuesto al cheque, no se menciona reducciones en las contribuciones patronales, es decir, hay el común denominador de los mensajes económicos son grandes ideas fuerza, sin que todavía primen de alguna manera medidas concretas, aunque sea a ser tomadas en, como decía, en el mediano plazo, ¿no? Entonces, termina reduciéndose todo a lo mismo, ¿no? El éxito económico que muestra el gobierno, que ellos lo muestran como un logro, tiene que ver con el balance de cuentas públicas, y de hecho también Milei dijo algo que es interesante mencionarlo, que no hay antecedente en la historia del mundo occidental de que el primer mes de gobierno alcanza un superávit financiero como el que alcanzó la Argentina en el mes de enero. Ahora, claro, él ha hablado de un shock, no hay shock en el mundo tan drástico, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, la cuestión es que un poco lo que ya hablábamos en aquel momento, ¿no? Cuando conocimos los números de enero, también se puede decir lo mismo del mes de febrero, es qué tan sustentable es, pese a que él dijo en el discurso que es un camino sustentable, hay que rediseñar la definición de sustentable para ver cómo se puede continuar un camino de superávit a partir de un ajuste del gasto público, no
no solamente en el gasto político, como lo mencionaba Milei, porque de hecho cometió un enorme error cuando mencionó, por ejemplo, que el 73% de las transferencias discrecionales fueron cortadas a las provincias, cuando la realidad es que dentro de esas transferencias discrecionales que él decía que se usaban antes para hacer favores políticos, está el Fondo Nacional de Incentivo Docente, las cajas previsionales de las provincias no transferidas, asistencia a comedores escolares provinciales, asistencia a programas de inclusión a población indígena, programas de obra pública para localidades que estaban en el interior profundo de toda la Argentina. Es decir, hubo un recorte de gastos en general, más allá de lo que va a las provincias, que afecta directamente a la sociedad en algunos de sus puntos determinados. Entonces, si vos vas a defender un superávit a partir de una reducción del gasto público tan drástica y que no tuvo en cuenta realidades territoriales, realidades culturales, realidades socioeconómicas, entonces no es tan sustentable en el tiempo, ¿no? Ahora, y para retomar un poco lo que planteaba Celsa, el camino de crecimiento hoy no está todavía muy claro cómo va a ser. Si una recuperación rápida, una recuperación lenta, paulatina, y tampoco podemos pensar o no podemos cuantificar cuándo va a ser el momento y cómo en el cual la reducción de impuestos sea una realidad. Es de alguna manera un desafío y una meta que tiene el gobierno nacional, sí, pero hoy por hoy la realidad muestra otra cosa, apoyado por los argumentos que lo afirma Milei, sobre todo en base a lo que es la herencia recibida, según lo decía, pero no hay un camino trazado donde podamos pensar o observar, aunque sea un horizonte claro, de cómo y cuándo va a ser esa recuperación y crecimiento y cómo va a impactar de vuelta, ¿no?, en la economía real, en el ciudadano a pie. Claro. Ahora, Mauro, dentro de todo esto, este paquete o esta cadena económica, ¿no?, que ha anunciado el presidente Javier Milei, también hubo tiempo o hubo algunos entre líneas, ¿no?, en materia política para las provincias, ¿no? Primero nombrando justamente lo que acaba de decir Al, el tema de las transferencias discrecionales a las provincias, y después también hablando de la ley de bases, ¿no?, algo que está íntimamente ligado también a las provincias, pero sobre todo también pidiéndole el acompañamiento al Congreso, ¿no? Claro. Bueno, es interesante eso porque, por ejemplo, en la reforma que quieren hacer al proyecto que ya habían enviado, que es lo que se está por discutir ahora en comisiones, aparecen varias características que podrían llegar a tener algún impacto en la vida económica de las provincias. Por ejemplo, el tema de los combustibles, de quitarle que sean declarados de bien público, también el tema de las obras públicas, que recién el presidente las mencionaba. En el proyecto de la ley bases se le otorgan concesiones al privado para que explote y para que genere obras públicas. Entonces va a cambiar toda una dinámica de cómo nosotros y cómo las instituciones venían pensando a la obra pública, al apoyo a los sectores productivos, y ahora bueno, queda ver cómo esa discusión que se va a dar en el Congreso va a estar permeada por las realidades de cada provincia. Un productor en la zona del NEA tiene un costo de flete bastante alto hasta los puertos de la Pampa Húmeda, hasta los puertos de la zona de Rosario y Buenos Aires. Entonces, todas estas cuestiones que a veces en los discursos en la retórica más grandilocuente quedan como sin explicarse, va a tener que ser debatido en el Congreso, y creo que eso va a ser una discusión bastante interesante porque se van a contraponer diferentes realidades, como decía Alejandro, las realidades de las provincias del norte, las patagónicas, la de la Pampa Húmeda. Entonces, no es difícil que en una composición del Congreso como hoy la tenemos se discuta a libro cerrado el proyecto de la ley base, y creo que eso es interesante e importante también para la democracia. Claro. En síntesis, todo lo anunciado por el presidente de la Nación es más que positivo, o hubo información que por allí no se dio de la manera que debía darse, porque por ejemplo antes del anuncio o del discurso del presidente de la Nación, las acciones de las empresas argentinas en el exterior, ante la expectativa de la información que iba a dar, ya tuvieron un incremento importante del 11%, y es muy sensible el tema de la bolsa y acciones, ¿no? Y seguramente después del mensaje van a subir más todavía. Sí, acciones y bonos volaron digo, en el contexto del mercado, principalmente por la expectativa, y ahora va a ser lo que va a ser el anuncio lo que fue el anuncio, mejor dicho, del resultado fiscal argentino.
el mercado mira justamente los resultados fiscales y de alguna manera se da un panorama, como para hacerlo de manera simplista la explicación, un panorama de qué tan cumplidor podría ser la Argentina con sus compromisos y qué tan amigable va a ser con el mercado. Un poco eso explica la suba en lo que es el mercado bursátil, ¿no? Mañana seguramente cuando abran los mercados vamos a ver de vuelta una valoración muy positiva, como ya lo fue en aquel momento, para hacer un paralelismo, cuando gana Milei las elecciones y cuando después que asume, ¿no? Un presidente marcadamente pro mercado, y lo que está haciendo ahora es cumplir de alguna manera con una meta económica financiera de las cuentas públicas nacionales. Entonces, por ese lado se puede considerar positivo, no el mensaje en sí, sino el resultado fiscal del primer trimestre del año, ¿no? Claro. Ahora, como siempre lo destacamos, ¿no? Por un lado vos tenés el mundo financiero, que es muy importante tenerlo bien, estar bien parado la Argentina en ese sentido, pero por otro lado tenés una cuestión más vinculada a la política económica y su impacto en lo social, que es lo que de alguna manera está fallando. Claro. Y un poco resaltando lo que decía también Mauro antes, ¿no? Una retórica en donde no solamente el presidente manifiesta que lo único que importa es la macroeconomía, porque lo que dijo fue: vos ordenás cuentas públicas, terminás con emisión, terminás con inflación, la economía crece y se ordena de manera casi automatizada, cuando nuestra historia nos muestra que no es así, cuando el mundo nos muestra que no siempre es así. Y por otro lado también, y un poco volviendo a lo que decía Mauro antes, vinculado a la cuestión de las provincias, ¿no? Cuando dijo que, cuando resaltó la cuestión de la obra pública y cuando mencionó que no va a haber más aumento del gasto público, que eso también conlleva a pensar de que no va a haber una inversión en obra pública en las provincias, también lo que manifiesta es de alguna manera el retiro del Estado de la conectividad nacional, el retiro del Estado de el cierre de asimetrías, porque manifiesta que el privado lo va a hacer en la medida que considere rentable. Ahora, nosotros que somos del interior, sobre todo, sabemos de que no es así. Hay pueblos que están desconectados y que el Estado es el que tiene que brindar la herramienta para que haya infraestructura que la conecte con los centros principales de cada provincia, y mucho más si queremos conectar el interior y el norte incluso con la zona núcleo, como decía Mauro. Digamos, no es automático, el mercado no corrige todo solo. La cuestión de las prepagas ya nos mostró de alguna manera que hay fallas del mercado, que no lo estamos considerando. Entonces, en la manera que se pare y se continúe parando, mejor dicho, en un dogma puro, y seguramente la realidad le va a mostrar otra realidad al presidente, y va a ser el desafío del gobierno ver cómo actúa en consecuencia. Durante la gestión anterior, y hace 3 meses atrás nada más, el principal problema del que siempre hablábamos era el terrible déficit fiscal que tenía la República Argentina. Hoy Javier Milei está hablando de un superávit fiscal. Esto se debió fundamentalmente a dejar de emitir moneda o a la suma de las decisiones que fue llevando adelante esta gestión. Porque en 3 meses se puede regularizar tan rápido un déficit fiscal tan profundo como teníamos. Dice que hubo superávit por 275.000 millones. Exacto. Pasa que el primer Elsa no es acumulado. Es decir, no es que vos arrastrás, cuando vos haces las cuentas públicas, no es que agarrás un arrastre de un año entero y en enero lo das vuelta. Es decir, el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo particularmente fueron todos superavitarios. ¿Qué significa esto? Que los ingresos fueron mayores que el gasto. Superávit primario, que es el ingresos mayores que el gasto primario, y el superávit financiero, que es los ingresos mayores que el gasto total, incluyendo servicios de deuda pública, ¿no? Digo, no es acumulado en el sentido de que es cierto que la Argentina viene arrastrando muchísimos años de déficit. Ahora, cuando muestran estos resultados, no es que de repente se dejó atrás o se cubrió déficit de años anteriores, sino que se está mostrando el periodo particular y su comparación contra el periodo particular del primer trimestre del 2023. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y un poco volviendo a lo que hablábamos antes. En primer lugar, los ingresos de la Argentina no tuvieron un rol o un desempeño demasiado bueno, pero sí tuvieron algunos elementos que impulsaron la recaudación. Por ejemplo, el impuesto país, en el mes de enero y febrero particularmente, y otros tributos menores que no están muy vinculados a la actividad económica. Ahora, los ingresos se movieron de una manera relativamente estable, o esperable, mejor dicho, pero el gasto fue lo que se cortó de una manera muy importante. Incluso el presidente mencionó cerca de 4 puntos del PBI, y explicó cómo se compuso de alguna manera el recorte del gasto público. Entonces, si vos sostenés o pretendés sostener ese camino, lo que vos tenés que hacer es una proyección de ingresos todos los meses
que va a partir justamente de la recaudación que tenga la nación y que justamente ahí entra en duda si los ingresos van a seguir acompañando o no en función de si la economía va a repuntar o no. Y por otro lado, sostener el recorte del gasto público para que justamente el gasto no te crezca y eso genere que crezcan por encima de los ingresos. Entonces, lo relevante en términos de superávit, primero que nada, para dejar claro, ¿el superávit es importante? Sí, es importantísimo tener superávit, pero no es de alguna manera un elemento que sea sine qua non. Es decir, el déficit financiero te permite ordenar la economía nacional, sí. ¿Es la condición suficiente para el desarrollo económico y el crecimiento? No. Entonces, por eso es que de alguna manera el mensaje del presidente queda un poco a medio camino, porque falta todavía un costado que tiene que ver con cómo logramos desde el Estado contener e impulsar a los sectores, sobre todo los más desprotegidos, más vulnerables, a empresas que hoy están complicadas para producir, a pymes que hoy están complicadas para financiarse, a hogares que no tienen ingresos, lo tienen formales. Entonces, esa pata es la que está faltando. La cuestión financiera y macroeconómica está ordenada con algunas reservas que podemos pensarlo, pero falta el costado en donde no estamos hablando de la política, no estamos hablando de los caudillos provinciales, no estamos hablando de productores, del ciudadano pequeños, a pie. Exactamente, pequeños empresarios, ciudadanos y demás. Ahí me diste justamente el gancho, Ale, para la próxima pregunta que era para Mauro. Destaqué dos cosas, tanto al principio como al final del discurso. Arranca el discurso Milei diciendo, entiendo que la situación es dura, dice, pero el esfuerzo va a valer la pena. Y ahí me acordé justamente de una frase que me había dicho el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Esdero, hace un tiempo. Me dijo, ojalá que el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos valga la pena, me dijo. Lo recuerdo lo tengo muy fresco, eso me lo dijo hace 2 o 3 semanas, ¿no? Pero venía con lo siguiente, dice, arrancaba diciendo que la situación es dura, el esfuerzo va a valer la pena, y cierra el discurso diciendo, es un esfuerzo, agradezco y doy las gracias al esfuerzo heroico que están haciendo todos los argentinos. Y la pregunta en base a lo social, con estas dos frases, Mauro, es, ¿cómo pensás vos que va a tomar, o cómo tomó la sociedad, el ciudadano de a pie, el vecino común, el mensaje del presidente? Bueno, está buena. A ver, no sabemos cómo lo está tomando post discurso, sí lo que podemos decir que las evaluaciones que se estuvieron haciendo y los relevamientos en los últimos días dan que el presidente Milei tiene una base de sustentación, un apoyo, una legitimidad dentro de un porcentaje interesante de la población, y cuando se les consulta acerca de la proyección de cómo cree que va a estar la economía el próximo año, todas las personas que manifiestan un apoyo, o en su mayoría al presidente, consideran que la economía, tanto personal como del país, va a mejorar. Entonces, creo que en relación a lo que te decía el gobernador y lo que también resaltó el presidente en la cadena nacional, esta idea de reconocer que hay gente que está sufriendo, pero que él les promete que con el equilibrio de las cuentas, con la balanza comercial positiva, con el déficit fiscal con valores positivos para el Estado, la situación económica va a mejorar. Entonces, ahí la promesa del presidente para todos esos argentinos que hoy ven una esperanza, tanto en su gobierno como en que la situación mejore, creo que ahí está el fuerte de cómo se vincula esta idea de que estoy pasando un momento difícil, duro, porque hubo una situación previa que lo generó, pero estamos yendo en un camino que me va a posibilitar el crecimiento.